Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Yo más me loco. Buenas tardes con todos. Listo. A ver, esperemos un minutito más y empezamos, por favor. Bueno, chiquillos, empecemos, porque se nos va el tiempo. A ver. Ustedes recuerdan la clase que tuvimos hace algún tiempo de flora y fauna, ¿no? La principal, que estuvimos viendo más enfocado a fauna. Bueno, hoy nos vamos a enfocar un poquito más a lo que es flora, enfocado principalmente al país y un poco más a lo que es de Esmeraldas, ¿ok? ¿Se recuerdan el tipo de especies que habitan en el país? Depende mucho de la altitud en la que se encuentran, ¿sí? Dentro de la altitud, pues también dependen otros factores, la cantidad de lluvia, la cantidad de sol, pues en sí dónde se encuentran los animales. Sí, ven, sí logran ver la presentación, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces, con esos antecedentes, pues, déjame cerrar esto. Con esos antecedentes, nosotros nos encontrábamos entre los 0 metros sobre el nivel del mar y más o menos llegábamos hasta los pasados 2000 y pico en la zona de San Lorenzo hacia la Cayapas Mataje, la Cotacachi Cayapas más o menos. ¿Recuerdan que ustedes hicieron el análisis de el trabajo que se les mandó en Flora? Entonces, pues de acuerdo a eso, tenemos los pisos térmicos del Ecuador. Esto solo es de lo que ya vimos la vez anterior. Sí, ahora vamos a entrar a fauna. ¿Qué era fauna? Pues el conjunto de todas las especies de animales, generalmente con referencia a un lugar, clima, tipo, medio o periodo geológico concretos. ¿Por qué se refiere a esto? Ya les había explicado. Por ponerles un ejemplo, nosotros tenemos aquí un tipo de perezoso que es de una especie, es de la especie, yo les tengo acá, sí, el perezoso, nombre científico, Lepiduchelis olivecae. ¿Qué significa eso? Que ese nombre científico es como ustedes lo van a encontrar este perezoso en cualquier parte. ¿Por qué tiene un nombre científico? Porque es más fácil de distinguirlo entre país y país. Ese nombre científico, por este nombre científico lo van a entender con cualquier idioma y en cualquier lugar. ¿Ok? Entonces, en lo que se refiere a lo de fauna, de por qué en un lugar determinado, con un clima determinado y con un tipo y tiempo determinado, porque tenemos otro perezoso que es más pequeñito que existe en Australia, por ejemplo. Ya es de la misma familia, pero no es de la misma especie. Entonces,
no puede ser parte de la fauna del Ecuador. La fauna del Ecuador se caracteriza porque está dentro del límite ecuatorial y dentro de esas condiciones exclusivas, ¿sí? ¿Qué tenemos dentro de fauna? Vamos viendo primero qué es el Ecuador a nivel de la fauna. Ecuador es uno de los países más importantes en cuanto a flora y fauna del mundo. En fauna tenemos que Ecuador es considerado como país megadiverso del mundo, alberga la mayor cantidad de especies y plantas por kilómetro cuadrado que el resto del mundo. ¿Qué significa? Que en la dimensión que tiene Ecuador alberga muchas más especies que en otros países que tienen dimensiones más grandes. Estos son los países más megadiversos del mundo. Está Estados Unidos, está México. Si se dan cuenta, por donde atraviesa la línea equinoccial, prácticamente de ahí un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, casi todos los países. Ya, pero también tenemos, como les digo, Estados Unidos, México, está China, India, Indonesia, Australia, Madagascar, la República Democrática del Congo, está Brasil, Perú, Ecuador, Colombia. ¿Por qué Ecuador es tan importante? Miren el porte que tiene Ecuador a comparación de los otros países y tiene mayor cantidad de biodiversidad en este espacio pequeñito que tiene Ecuador. Acuérdense que nosotros tenemos unas características interesantes en la morfología del país. Tenemos costa, sierra, oriente, insular, todo en este espacio pequeñito. Sí, entonces las cordilleras de los Andes nos ayudan a tener un tipo de flora y fauna, asimismo como la cercanía con el océano y la humedad que viene del oriente. Eso nos da esas características únicas que tiene el Ecuador. Entonces continuamos. Segundo país de vertebrados endémicos por unidad de territorio. ¿Qué significa endémicos? Una especie endémica es una especie única y singular de cada lugar. Perdón, ¿alguien dijo algo? Yo eso iba a decir que es única, que solo se encuentra en esa área, en ese territorio, por eso es endémica. Por eso hay que cuidarlo mucho más esa área. Por supuesto, Porque, nosotros tenemos mucha cantidad de especies endémicas y muchas de ellas en peligro de extinción. Entonces, sí, a mí dime. me da pena, por ejemplo, aquí matan mucho a los que se llaman zorros, esos animalitos, y son raros, las como zarigüeyas. Sí, la Los zarigüeya. matan nomás, no ven apenas importancia y eso claro, es un animal muy, muy raro. Ellos tienen a sus bebés como en un cangurito, ¿verdad? Igual que Sí, como el y luego canguro los cuelgan de en la cola. Australia. No es un Sí, animal sí, por ejemplo, endémico, no es un animal endémico del país, pero sí es un animal muy importante en la cadena alimenticia de muchas otras cosas, ¿no? No es un animal que cause o que cargue pestes como se piensa. De hecho, la gente los mata porque, claro, se comen los huevos o los pollitos de las casas donde los tienen, pero hay que tomar en cuenta algo, o sea, no es que ellos se los comen, nosotros hemos construido en donde ellos antes vivían. Pasa algo muy parecido en la sierra con un animal que aparentemente se lo ve muy amigable y muy dulce. Se lo llama bueno, en la sierra se lo conoce como el chucuri. A ver si se los puedo buscar.
¿Sí lo logran ver? Sí, sí. Ya. Este animal, ahí donde ustedes lo logran y donde lo ven y que aparentemente es un animal que no podría causar muchos problemas, pues No, yo no veo nada. no te escucho bien, Angélica. Es un animal súper, súper destructor de gallinas, pollos, patos, gansos. Este animal tiene una ferocidad increíble para acabar con todo este tipo de especies de gallinas, patos, gansos, pollitos, huevos. Y no se come la presa como tal. Entonces mata, toma sangre y come ciertos órganos o los huevos y va a la siguiente presa. Entonces es un animal que también lo cazan y lo matan bastante. Pero normalmente pasa en propiedades que están cerca de montes donde ellos, o que han sido sus hábitats normales. ¿Sí? Pero es por eso, estamos en un país con tanta biodiversidad que el momento de nosotros construir una casa, no hablemos muy lejos de, bueno, no les pongo como ejemplo en Esmeraldas, pero si lo hacemos, por ejemplo, en Quito, en los valles de los Chillos, y te pones a criar pollitos, no te sorprenda que llegue un ave rapaz y se te termine llevando ellos, a pesar de que estás cerca de la capital de Quito, pero no, hay demasiada fauna y flora y es por eso que se piensa que no se va a terminar. De hecho, pasó algo súper chistoso porque el día de ayer subieron un video de un dron. Sí saben lo que es un dron, ¿no? Es ese equipo con el que se toman fotografías en todo el Parque La Carolina. Y fue atacado por un curiquingue, que es un ave tipo como un gavilán, en pleno Parque de la Carolina, en todo el centro norte de Quito. Pero es así, estamos en un país con una gran cantidad de biodiversidad, entonces por eso pasan estas cosas. Las tortugas Galápagos, por ejemplo, ese es como nuestra insignia o nuestro referente en especies endémicas que tenemos en el país. Creo que todos han visto una tortuga Galápagos, son tortugas súper, súper grandes, tortugas de tierra que llegan a vivir más de o hasta casi 100 años, algunas hasta más de 100 años. Y se las encuentra en las Islas Galápagos. Hay otras tortugas que también se las encuentra en el continente y es porque en algún momento la gente las trajo como adornos o como mascotas cuando se podía traerlas. Esa gente falleció y las tortugas siguen todavía acá, siguen todavía vivas. En el zoológico de Guayabamba las podemos observar. Hay varias tortugas Galápagos en el sitio. Entonces, es importante que esto se sepa. Somos el tercer país con más diversidad de anfibios en el mundo. Esto es un dato súper interesante porque la gente viaja por ver anfibios. ¿Qué son anfibios? Anfibios son ranas, principalmente. ¿Ok? Somos el cuarto país en diversidad de aves, que es otro potencial turístico súper fuerte. Cuenta con casi el 50% de colibríes del mundo. Es decir, de todos los colibríes que hay en el mundo, Ecuador tiene el 50% de ellos. Hay colibríes que alcanzan hasta más arriba de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Hasta colibríes que se los encuentra en la isla de La Plata, a nivel del mar y separados del continente en una isla. Tenemos de todo tipo, desde el colibrí más pequeñito hasta unos colibríes grandes con colas espectaculares. Entonces, colibríes tenemos nosotros
bastante para poder explotar. Luego, el 19% del territorio del Ecuador está considerado áreas protegidas. Esto, áreas protegidas del Estado, cuidado y haya aumentado un poco más porque tomemos en cuenta que esta información no está tan actualizada y tenemos ciertas áreas protegidas que se han extendido, como por ejemplo la misma de Muisne, que ya ahora es un poco más grande por lo que se extendió hasta la zona de Mompiche. Entonces, estas áreas protegidas, pues hasta este estudio están con el 19% del territorio del Ecuador. Eso es importante porque significa que tenemos nosotros un 19% de territorio para poder hacer turismo. Y un turismo consciente, que es lo que se va a empezar a buscar. Eso en torno o de manera general a lo que es el Ecuador. Vamos viendo entonces, por ejemplo, grupo taxonómico de los anfibios, como les decía, principalmente las ranas. Número de especies, tenemos 624 ranas o especies de ranas en el país. Una de las características no está en esmeraldas, o al menos no se le ha encontrado todavía a esta especie. Se le encontró en la Amazonía. Esta es una rana cristal. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, se le nota el corazón. Sí, es como que fuera de vidrio. Esta es característica porque hay otras ranas cristal que tienen unas membranas en esta parte y no se logra ver, por ejemplo, la sangre y lo del corazón. Pero esta sí, es completamente cristalina su piel, entonces por eso se logra ver, es transparente. La rana cristal tiene su nombre científico. No se los voy a leer porque tampoco van a entender y tampoco sé muy bien cómo se los pronuncia, pero se la conoce como la rana cristal yacu. ¿Sí? La rana cristal yacus fue hallada en 3 localidades de tierras bajas amazónicas del Ecuador, en elevaciones de entre 300 y 360 metros. Esta es la última especie de rana encontrada en el país. Los reptiles. En el país tenemos 473 especies de reptiles. Este caimán de anteojos o tulicio es muy común en esmeraldas, muy común. Es el que se le encuentra ¿En dónde se le encuentra? Pregunten. ¿En qué área protegida principalmente? Esta se le encuentra en Lamache Chindul. Este es el caimán que se lo busca en la noche cuando se sale a hacer recorridos. Hay en otras partes, hay en algunas lagunas en Río Verde, en la parte del Hoyo Alfaro. Es muy común este caimán. De hecho, lo cazan incluso por alimentación, se lo comen. No es tan grande como los que se encuentran en el oriente. No es tan agresivo tampoco, es un caimán que de hecho cuando te ve huye y no ataca, ¿no? Pero es uno de los principales atractivos, por ejemplo, en la laguna de Cuba. Cuando uno llega, pues lo principal que hace es en la noche salir a ver. Déjame ver. Sí, de todos los ríos, por eso te digo, se lo encuentra en el norte, en Río Verde, en el Hoyo Alfaro, pero donde tú vas y lo vas a encontrar sin falta es, por ejemplo, en la laguna de Cuba. Hay otra laguna en Anchayacu, hacia adentro de Río Verde, por una entrada de Lagarto hacia adentro. Ellos tienen también varias lagunas con gran cantidad de tulicios o de caimán de anteojos. El nombre que debemos usar es caimán de anteojos. Pero sí, como dice Boris, se lo encuentra en diferentes partes. Otra que llega y que es muy conocida en Esmeraldas, pues la tortuga marina golfina.
Eso es mucho más fácil que todas la hayan conocido porque llega a desovar en las playas de Esmeraldas de toda la provincia, principalmente en playas no tan visitadas como la Galera San Francisco, en diferentes playas de la Galera San Francisco, en la misma playa de Las Palmas, es una playa con gran cantidad de nidos, aproximadamente entre 800 y 900 desoves al año en Playa Las Palmas. También tenemos en la zona de Muisne, en Portete, Mompiche, La Mancha, todas estas zonas, hay desove de tortugas golfinas. Y otras veces, o de las muy pocas veces, he encontrado la tortuga laúd, que es la tortuga más grande de todos los tipos de tortugas marinas. Hubo un desove en Playa Las Palmas, una tortuga que medía 2 metros de largo. O sea, es una tortuga realmente grande, pero sus huevitos no reventaron. Más me parece que fue un mal manejo en el momento de cambiarlos de un sitio al otro, porque la tortuga anidó en la zona que todavía sube la marea, entonces tuvieron que cambiar los huevitos a un sitio más seguro y es por esto que tal vez no nacieron. Pero los reptiles, como les digo, también son una fuente muy, muy grande de vender turismo. Los mamíferos. En el país tenemos 441 especies de mamíferos. Aquí les puse 2 ejemplos, ¿no? Uno de agua, que es con el que la mayor parte de ustedes trabaja, o es su principal atractivo turístico, que es la ballena jorobada. Que si bien es cierto, no pasan todo el tiempo en la zona marina del Ecuador, es una tortuga que se reproduce y se cree que la mayor cantidad de sus crías son nacidas en aguas ecuatorianas. Entonces, con esto pues es un mamífero que se lo encuentra varios meses del año en el país, a pesar de ser ballenas migratorias, pero como les digo, se los encuentra fácil aquí y son muy fáciles de observar en sus temporadas. Este es otro ejemplo, el perezoso, muy común, muy común ahora menos que antes, pero es muy común de todas formas en los bosques húmedos de la provincia de Esmeraldas. Tuvo un gran, digámoslo así, como auge de su carne en algún momento. Tanto es así que a la entrada a la ciudad de Esmeraldas, por ejemplo, se podía encontrar en algunos años atrás gran cantidad de perezosos ya sacrificados a la venta. Dicen, lo conocen como la vaquita también. Eh, a pesar de ser un animal que tiene gran cantidad de parásitos en su piel y que podría llegar a causar algún tipo de problema, por suerte ahora la ley lo impide que sean animales que se pueden consumir. Pero como les digo, es uno de los perezosos que, además de eso, sabiéndolo diferenciar entre el de 3 uñas y el de 2 uñas, por ejemplo, el de 3 uñas es mucho más manso, es más manejable. De hecho, algunos que los tienen en los lodges súper cerca de los sitios donde se alimenta la gente, como una distracción o para que lo puedan tomar fotografías, porque es un animal relativamente mansito. Pero el de 2 uñas, a pesar de ser un animal aparentemente lento para moverse, es un animal bastante agresivo. Es un animal que ataca y con esas uñas, pues como ustedes pueden ver ahí, ya se imaginan lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? No tienen preguntas de los animales hasta ahorita, ¿cierto? Pregunten algo. A ver.
Aves. También Esmeraldas tiene gran posibilidades de hacer avistamiento de aves. Esta primerito de aquí, que tiene como ese plumaje que le cuelga, es un pájaro paraguas. De hecho es endémico, ya sabemos lo que significa endémico, ¿cierto? Del bosque del Chocó. ¿Qué es el bosque del Chocó? Ya les voy a explicar más adelante de acuerdo con unos mapas que tengo. ¿Y dónde se encuentra? Al igual que este de aquí. Este es la famosa águila arpía. Una de las aves más grandes. Es la segunda ave más grande, de hecho. Solo le gana el cóndor. Y de ahí sigue esta ave aquí. Como ustedes pueden ver, sus patas y sus uñas y el porte del animal, tranquilamente, de hecho, sus dietas preferidas pues son monos, pequeños mamíferos que se los puede llevar sin ningún problema y como ustedes pueden ver, pues las garras que tiene pues destrozan el cráneo al momento de cogerlas y capturarlas. Estas aves sí hay aquí. Este es el águila arpía que se encuentra en el Canandé, fotografiada por un compañero mío hace algún tiempito atrás. Entonces, sí hay en Esmeraldas el águila arpía, al igual que el pájaro paraguas también en el bosque del Chocó. Este es favorito de Boris, los invertebrados. ¿Sí? El número de especies, pues invertebrados hay mucho. Voy a hablar principalmente de los artrópodos y de los artrópodos de los insectos. Sí, ¿por qué de los insectos? Porque hay gente que viaja precisamente para ver insectos. Hay gente que vive de eso. Esta de aquí, la hormiga conga, muy conocida por todos ustedes. Esa picadura de la hormiga, o mordedura de hecho, como ustedes saben, pues puede causar hasta fiebre. Se le encuentra muy fácilmente en las selvas de Esmeraldas. Aquí les puse un ejemplo. Esto es en Mindo. Es el mariposario de Mindo. Algún emprendedor del sitio hizo unos galpones con varias plantas que son apetecidas por las mariposas y tiene ahora un mariposario con cualquier cantidad de especies. De hecho, nosotros podríamos tener algo igual. Acuérdense que hay ciertas épocas aquí en Esmeraldas que se tiene cualquier cantidad de especies de mariposas también. Los bosques son medios parecidos. Acá son un poco más calientes, pero claro, se podría también trabajar con algo parecido acá en Esmeraldas. Fauna marina. Nuestro principal exponente, sin duda, la galera San Francisco, que es nuestra zona marina protegida. Estos son arrecifes de coral, un ecosistema de arrecifes de coral, o también llamadas selvas de mar, con gran cantidad de especies. Quien ha tenido la oportunidad de hacer buceo o snorkel se puede dar cuenta que dentro de cada roca de estas, aparte de estos animales grandes, se encuentran animales más pequeños, microorganismos. Esto es como una selva completa de vida. Hay cualquier cantidad de especies. Lastimosamente, el coral es uno de los seres más frágiles del planeta. Cambia la temperatura del agua y el coral simplemente muere. Al morir el coral, el resto de vida pues no tiene cómo más alimentarse y desaparece. Lo hemos visto los que hemos tenido, como les digo, la oportunidad de hacer buceo, como las mallas de los pescadores arrancan el coral y queda simplemente en piedra. Es por esto que el coral es lo que más debemos cuidar y proteger. Pues sí, la pesca sigue en aumento y de la manera como la hacen, pues va a ser un problema a futuro. Esta es una morena. Hay
muchas en esmeraldas y de muchos tipos de esmeraldas. Es un animal que viéndolo a su distancia no es de causar problemas. El acercarte más como cualquier animal salvaje, pues lógicamente te va a causar una fuerte mordedura. Pero es un animal muy interesante, muy bonito de verlo. Este es un mapa, una fotografía. Todo lo verde es bosque. Lo amarillo son ya zonas agrícolas y las zonas cafés ya son zonas desérticas, ¿ok? Esta es una fotografía tomada en el año 90. Esmeraldas llega aproximadamente hasta aquí donde yo tengo el mouse y cruza por aquí. Esta ya es en el 2000. Miren, quiero que vean esta parte principalmente. Es decir, Muisne estaría como en esta punta de aquí. Esta parte vendría a ser la zona de Lamachi Chindul. ¿Sí? Esto es del 90. Esto es del 2000. Miren cómo han aumentado las zonas agrícolas. Todo lo amarillo. Y este es del 2014. Esto morado son zonas ya urbanas. Miren cómo está. Miren cuánto se redujo la parte de Lamachi Chindul. Miren. En 20 años. Menos de 20 años. En 15 años casi. Entonces, esto es lo que estamos haciendo con el planeta. Esas son las consecuencias de todo lo que está pasando. Miren, prácticamente esta zona de Lamachi Chindul ya no tenemos reserva en Lamachi Chindul. Miren cuánto se ha... Este es un estudio hecho en el 2014, en un periodo del 2008 al 2014. Esmeraldas, 5.474 hectáreas, hectáreas deforestadas por año. Esmeraldas, Morona Santiago y el oro en rojo. Exactamente, Boris. En 20 años más, así como estamos, no habrá bosque y no habrá corales en el mar. Estamos haciendo las cosas muy mal hechas. Y si no cambiamos, pues sí va a ser un problema. Entonces, miren, esto es un estudio del 2014. Estamos ya 2019, 2020, casi a mediados. Entonces, imagínense. Espérenme un momentito, chicos. Miyu, te llamo en un minutito, ¿sí? Ya. Quiero que vean algo. Esta zona verde aquí, si ven esta parte, todos los verdes son bosque del Chocó. Si pudiéramos ver, sigue hasta Colombia, es del bosque del Chocó colombiano también. Esta zona de aquí es nuestra zona importante. Es del río Esmeraldas. Es la división de la provincia. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta partecita de aquí tiene características espectaculares. Está en el límite de la provincia. Esta es la zona del Canandé, que les explicaba antes. Esta zona de aquí es como la más importante. Aquí también tenemos la parte de la Machi Chindul, que también es importante. Y en esta zona de aquí es la zona
que está marcado para hacer aviturismo en el país. Sí, era algo que les quería indicar. Profe, No te escucho. Miren, esto es un tour en Mindo, cuesta $360 por 2 días y 1 noche para hacer aviturismo. No ofrecen nada extraordinario, ¿sí? Nada que nosotros no tengamos. Y esta es la reserva del Canandé. Miren, aquí está esta ranita. También es una ranita de cristal que se le encuentra en esmeraldas. No tanto como la otra, pero sí logran ver aquí la parte de las